Mis hermanos amados, ahí donde están, les pido por favor que abran sus Biblias en la segunda carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 18. Son 10 versículos. Me gustaría que todos podamos leerlos unánimemente. 2 Timoteo, capítulo 1, versículos 8 al 18. ¿Amén? Amén. ¿Lo tenemos? Amén. La palabra del Señor dice así: Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora han sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Hermanos amados, esta carta tiene un contexto bastante amplio. Pablo pasó muchos años, como ustedes saben, viajando por toda Asia, realmente por todo el mundo antiguo, empezando nuevas iglesias con la misión como él se identifica, como ese apóstol a los gentiles, aquel que se dedicó a predicar fuera de lo que era el pueblo judío. Ahora, cuando Pablo estuvo en la ciudad de Listra, nos dice la palabra del Señor, conoció a dos fieles mujeres, hablando de las mujeres que servían, la madre de Timoteo y su abuela, y vio la pasión que Timoteo tenía por Jesús, porque había sido instruido. Entonces, la lealtad y la fidelidad en la colaboración de Timoteo fueron de una ayuda constante y esencial en el trabajo misionero del apóstol Pablo. Así que Pablo lo discipuló eventualmente, empezó a enviarlo a diferentes lugares, a misiones diferentes, a diferentes iglesias, hasta que Pablo supo que había un grupo de líderes que se infiltraron en la iglesia de Éfeso, líderes que estaban esparciendo enseñanzas totalmente incorrectas con respecto al evangelio, acerca de quién era Jesús y qué es lo que había dicho él. Entonces Pablo decidió enviar a Timoteo para confrontar a estos líderes y restaurar el orden en la iglesia. Ese es el contexto en el que nosotros podemos ver estas palabras. Entonces, la primera carta de Timoteo es una guía práctica para el liderazgo de la iglesia, para darle seguimiento al problema que estaba pasando en la iglesia de Éfeso, para darle instrucciones a Timoteo, su hijo en la fe, como él menciona en dos ocasiones en estas cartas. Mi amado hijo Timoteo, dice, para darle instrucciones de qué es lo que debería poner en orden en esa iglesia. Ahora, cuando llegamos a la segunda carta, que es la que estamos leyendo,
el tono de la carta cambia. Ya no es una carta instructiva, ya no es una carta simplemente poniendo reglas, poniendo el orden, sino es una carta que, a pesar de que las instrucciones y los consejos continúan, es una carta muy personal y muy conmovedora. Hermanos, en la lectura que tuvimos hoy, vimos cómo Pablo se despide de la iglesia en Mileto. Él dice, no van a ver mi rostro más. Y vemos en la palabra del Señor, refleja cómo los hermanos, dice que se colgaban del cuello de Pablo, pensando en las palabras de que ya no iban a ver más a Pablo. Ahora, este último escrito de Pablo, no solo el último escrito de Pablo a Timoteo, no es la última carta simplemente de Pablo a Timoteo, sino es la última carta que él escribió en vida. Él estaba preso, estaba en la prisión, escribe esta carta y escribe con esa melancolía, porque no le está escribiendo a un extraño, a alguien que dice, no te conozco, pero te voy a escribir esta carta porque alguien me dijo, ¿quién eras tú? Sino tiene mucho de personal esta carta. Alguien decía que es un testamento final de aliento y desafío para Timoteo, animándolo para permanecer fiel a Jesús, sin importar los sacrificios y los riesgos que esto conllevaba. Hermanos, es un llamado, cuando nosotros vemos segunda de Timoteo, es un llamado a la perseverancia en la fe en medio de la adversidad, en medio de la apostasía, en medio de toda la dificultad que podría estar pasando. Porque recordemos, y más adelante lo vamos a ver, ¿quién era Timoteo ya para estas oportunidades? Hermanos, Pablo sabe que iba a morir. Pablo sabe y está consciente que él está ya condenado a muerte y que está pasando ya sus últimos momentos, su último tiempo aquí en la tierra. Sin lugar a dudas, hermanos, cuando nosotros pensamos, ¿qué es lo que dejarías tú? Yo me ponía a pensar, ¿qué es lo que dejarías tú? Como las últimas palabras a las personas que amas. ¿Qué les dirías? ¿Cuáles serían tus últimos deseos para aquella persona que amas? Sean tus hijos, sea tu esposa, sea tu esposo, sean familiares a los que amas. ¿Cuáles serían tus palabras? Sin lugar a dudas, hermanos, yo creo que hablaríamos de lo más valioso, de lo más importante, de que en el transcurso de nuestra vida nos hemos podido dar cuenta que hay cosas tras las cuales corremos, pero realmente no tienen ninguna importancia. Porque, hermano, seas bueno, seas malo, seas rico, seas pobre, seas quien seas, un día vas a morir. Un día vas a morir. ¿Qué palabras dejarías a las personas a las que amas? Eso es lo que encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y vamos a ver esto en 3 puntos importantes, y disculpen que no los haya escrito, que resumen el sentido de esta predicación en esta mañana. El primer punto, vamos a verlo del versículo 8 al 12, que dice, mantente firme en el sufrimiento. Mantente firme en el sufrimiento. El segundo punto, de los versículos 13 al 14, proclama y defiende la verdad. Y de los versículos 15 al 18, sé fiel en la comunión con otros. Otra vez, versículos 8 al 12. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hermanos, qué preciosas palabras las que expresa desde el fondo de su corazón. Hermanos, la tarea que estuvo por delante para Timoteo de seguro no iba a ser fácil. No era una labor fácil en el ministerio. Siempre que nosotros
pensamos en el ministerio, a veces decimos, no, pastor, el pastor vive bien, no trabaja, hay que pagarle de paso. Pero hermanos, uno no se da cuenta que la labor del ministerio es una labor muchas veces de desaliento, muchas veces de sinsabores, más aún en el caso de Timoteo, que tenía que confrontar a hombres que ciegamente creían que estaban bien en lo que ellos creían y en lo que ellos predicaban. Timoteo tenía una labor dura. Recordemos que anteriormente Pablo le dice lo siguiente: ninguno tenga en poco tu juventud. Era un joven. Como diría alguien, para el colmo de los males, era un joven. Pero Pablo lo había instruido, le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino ese ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé un hombre íntegro. Preséntate como un hombre íntegro. No te sientas menos por tu juventud, porque el Señor es aquel que ve tu corazón. Eso es lo que le estaba diciendo Pablo. Además de que para esta carta Timoteo podía estar tal vez desanimado. Esta carta viene tal vez en un tiempo de desánimo, de intimidación, quizás tentado a retroceder como otros, como dice más adelante, me dejaron. Tal vez la labor que veía Timoteo era una labor demasiado grande para lo que él veía ante sus propios ojos. Pero Pablo lo anima y le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, esfuérzate. Mírame, confía en lo que Dios ha hecho a través mío también. Pero aún tomando en cuenta esas circunstancias, el mensaje de Pablo no es un mensaje suave, no es un mensaje motivacional, no es alguien que le dice, tú eres la niña de los ojos de Dios, dale, tú puedes, tú eres grande. No, le está mostrando la verdad del Evangelio y que él debería sufrir por el Evangelio, que había serias posibilidades para que él corriera la misma suerte de Pablo. No te avergüences del Evangelio, ni de mí, prisionero de Cristo, sufre conmigo. Eso es lo que le está diciendo. Desde esa celda, Pablo no le promete a Timoteo éxito, no le promete comodidad, no le promete reconocimiento, le ofrece algo muchísimo más profundo. Le dice, participa de las aflicciones por amor a Cristo. Hermanos, cada uno de nosotros está llamado a no avergonzarse de ser cristiano, a no avergonzarse de ser partícipe de esas buenas nuevas de salvación que un día, por la gracia del Señor, ha llegado a nuestras vidas. Hermanos, si tú eres creyente, un verdadero creyente, eso no ha sido por tu obra. No ha sido porque tú eras bueno, no ha sido porque tú eras de las mejores personas que Dios podía escoger esa es la razón por la que estás aquí, sino únicamente por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. Ahora, la razón por la que Pablo necesita enfatizar esto es porque él había ganado desprestigio, si vale el término, entre la gente. ¿Por qué? Porque mucha gente razonaba de esta manera. ¿Cómo se supone que este hombre, siendo un hombre de Dios, esté en prisiones, esté afligido, esté con problemas? Hermanos, la gente muchas veces reflexiona de esa manera y muchas veces nosotros reflexionamos de la misma manera. ¿Cómo es posible que yo, siendo cristiano, esté pasando estas situaciones? ¿Cómo es posible que mi vecino, que es un hombre corrupto, es un hombre malo, es un hombre maltratador, le vaya tan bien en esta vida? Y muchas veces reaccionamos de esta manera. Pablo mismo menciona a estos dos hombres, Figelo y Hermógenes, quienes habían abandonado a Pablo porque estaban avergonzados de estar asociados con un hombre como Pablo, un hombre que estaba en la cárcel. Pero ellos no se daban cuenta que esto era un propósito en Dios. Hermanos, así que Pablo sabe que esta encomienda a Timoteo tiene una seria probabilidad de que lo conduzca a la muerte,
Pero aún así fuera, para Pablo esta era la mejor opción. No había otra mejor opción. Por eso que al principio, cuando Pablo habla de su propia vida, dice, para mí el vivir es Cristo. Para mí vivir es estar involucrado en las cosas que mi Dios me ha dado. ¿Se acuerdan al principio del ministerio? ¿Qué dijo el mismo Señor? Dijo, yo le voy a enseñar a este hombre cuán difícil y duro es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? Cuán difícil es comenzar a golpear algo que te va a lastimar. Y la vida de Pablo estuvo lleno de problemas. Estuvo llena de problemas. Pero él aún podía decir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios por eso. Pablo le dice, deja todo y huye. Tampoco le dice, busca otra profesión o dedícate a cualquier otra cosa. Pablo le dice, Timoteo, sigue siendo fiel a aquello que Dios te ha llamado a ser fiel. A pesar de las circunstancias, él había recibido un gran tesoro, y no solo Timoteo, sino nosotros también. Todo aquel que se dice cristiano ha recibido un gran tesoro. Él había dicho, como les dije, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, el tesoro que nosotros tenemos es aquello por lo cual nosotros debemos vivir. Y es el tesoro por el cual nosotros debemos estar dispuestos a morir de la misma manera que Pablo. Amén. Hermanos, nuestro hermano Patricio hacía una pregunta esta mañana. Yo no me puedo explicar cómo esos hombres, siendo quemados, siendo devorados por los leones, podían aún cantar. Es que ellos habían entendido lo que Pablo también había entendido y estaba tratando de transmitir a su hijo en la fe, Timoteo. Hermanos, el camino del Señor nunca ha sido una promesa de una vida libre de problemas. Jamás. Y si tú estás siendo tentado constantemente, si tú estás en problemas, la palabra del Señor te dice, gloria a Dios y bienaventurado seas tú, porque el Señor está formando paciencia en tu vida. Está formando paciencia para que esa fe sea probada. Para que un día podamos presentarnos delante del Señor y podamos decir, gracias Señor, porque mi fe ha sido probada y puedo pararme delante de ti, porque tú me has sostenido. Hermanos, guarda el tesoro del Evangelio. Ese es el título. Pero ¿por qué? ¿Por qué es un tesoro? ¿Cuál es el tesoro que hay en el mensaje de Pablo para Timoteo? ¿Cuál es el tesoro? Si le está prometiendo que muy posiblemente él va a sufrir. La primera razón por la que el Evangelio es un tesoro invaluable es porque ninguno de nosotros puede adquirirlo por su propio mérito o por su propio esfuerzo. Es un tesoro porque para nosotros es inalcanzable si no es por la obra de Dios en nuestras propias vidas. Tú puedes decir que crees en Dios, pero yo te puedo asegurar que no crees en el Dios de la Biblia. Puedes creer en el Dios a tu manera, en cualquier Dios a tu manera, pero no en el Dios de la Biblia. El Evangelio es valioso porque era necesario que Dios nos lo entregara únicamente por gracia. No fue por nuestras obras, sino según su propósito eterno, dice Pablo. Según Él había predestinado llamar a aquellos que iban a ser salvos. Hermano, este es un privilegio. ¿Cuántas personas son expuestas al Evangelio y jamás se arrepienten? Y mueren en sus pecados y en sus delitos, como dice la palabra. Pero gloria a Dios, porque en su misericordia el Señor ha decidido entregarnos ese gran tesoro de la salvación a nuestras vidas por su puro amor, por su pura gracia. Hoy podemos estar aquí sentados únicamente por Él. Hermanos, nuestra esperanza no se basa en circunstancias favorables, sino en la gracia que tenemos en Cristo Jesús.
Hermanos, nosotros no somos bendecidos porque nuestra vida está libre de problemas. No somos bendecidos porque nuestra vida es de victoria en victoria. Sino somos bendecidos porque hemos conocido al verdadero Hijo de Dios. Y hoy podemos presentarnos delante de Él. Hermanos, este es un tesoro porque viene del corazón soberano y misericordioso de un Dios que dice que no escatimó ni a su propio Hijo y lo entregó por hombres pecadores como tú y como yo. Hermano, el Evangelio no fue barato. Por supuesto que es gratuito para nosotros. Fue pagado con la vida y la sangre de Jesús. ¿Qué podría ser más valioso? ¿Qué podría ser más valioso? El Evangelio es un tesoro porque nadie puede comprarlo. No es por tus obras, no es por tu actitud, no es porque tú seas buena persona. Otra vez, repito esto. Es por la gracia de Cristo. En segundo lugar, no solo porque la salvación es un tesoro de manera gratuita, sino porque promete un futuro eterno, porque la muerte no tiene ninguna cabida ya en la vida del creyente. Ya no tiene el poder, ya no tiene la última palabra en tu propia vida. Hermanos, nosotros estamos pasando un mundo de aflicciones, por supuesto que sí, porque vivimos en un mundo caído, porque vivimos en un mundo donde el pecado reina. Pero pese a eso, nosotros vivimos en esperanza porque sabemos en quién hemos creído y sabemos que las promesas del Señor son en sí mismas sí y amén, dice su palabra. Y si Él ha prometido que va a llevarnos hasta el fin, Él lo hará. El Señor es quien nos salvó, el Señor es quien nos llamó, el Señor es quien nos sostiene y es el que nos promete llevarnos hasta su gloria. Un día estaremos allá. Este no es el fin, hermanos. Yo no sé cómo nos presentamos delante del Señor o cómo podemos enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo estamos delante del Señor cuando las cosas no se ven tan bien? La palabra del Señor dice que en Él, únicamente en Cristo, hay salvación. No son tus obras, no es tu esfuerzo, sino la maravillosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Mi hermano, no hay otro nombre, dice la palabra del Señor, dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un dicho que dice, todos los caminos llevan a Roma. En el caso del Evangelio no es así. Hay un solo camino, una sola verdad y una sola vida. Y esa está en Cristo Jesús. Esta mañana, hermanos, tenemos la posibilidad, yo siempre pienso, delante del Señor no hay casualidades. Si tú estás acá, es por algo, es una razón. Y espero que la razón sea la razón correcta, de poder escuchar la palabra del Señor y poderla entender. En el caso del Evangelio, es únicamente por Cristo y en Cristo que llegamos al Padre, que llegamos a gozar de todas las bendiciones de la vida eterna, aún estando en esta tierra. 2 Corintios 5, 16 y 17 dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, si usted dice ser cristiano, si usted dice ser realmente cristiano, seguramente al mirar atrás puede identificar que usted ya no es el mismo. ¿Quiere saber si es un cristiano verdadero? Un creyente verdadero, porque de eso estamos hablando. Pablo estaba hablando a Timoteo de que esto valía la pena. Si usted quiere identificar si es un verdadero creyente, mire su vida para atrás. Si usted sigue siendo la misma persona y no hay ni siquiera el más mínimo cambio, algo está fallando. Pero si usted puede mirar atrás y ver una transformación en su vida, así como dice este pasaje que acabo de leer, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y si usted puede mirar atrás su propia vida con sinceridad delante del Señor y decir, wow, gracias Señor.
no me reconozco porque ese hombre que había allá atrás, años atrás, no sé cuánto tiempo, ya no es el mismo que hay hoy. Es porque Dios en su misericordia está transformando su vida. Cuando Dios se cruza en nuestro camino, nuestra vida es transformada. Somos nuevas criaturas. Cuando Dios nos llama a santificación, Él es el que produce esto. Así que hermanos, esto es un tesoro también porque nos da una nueva vida y nos llama a vivir en ella. El cristiano ya no puede andar como andaba antes, sino que debe andar en una nueva vida delante del Señor. El Evangelio es un tesoro porque nos muestra que aún en los momentos más oscuros nosotros podemos estar sin ser avergonzados y descansar únicamente en la gracia de nuestro Señor. Podemos presentarnos delante del Señor y decir, Señor, estoy aquí otra vez. Y poder sentir y poder escuchar y decir, bástate en mi gracia. Porque cuando tu debilidad es más fuerte, ahí se perfecciona mi imagen. Hermanos, eso es lo que debemos buscar delante del Señor. Versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. ¿Hay un convencimiento en ti? ¿Estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro que tu depósito está en manos de aquel que lo puede guardar hasta el final? Yo sé en quién he creído, dice Pablo. Que esa misma seguridad esté en la vida de cada uno de nosotros. Pablo estaba en el momento más difícil de su vida. Pero él dice, no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. Todo creyente debe tener la misma seguridad. Todo aquel verdadero creyente. Pablo tenía las credenciales para hablar del tema. Las dificultades, las persecuciones, los encarcelamientos, las aflicciones que él había experimentado a lo largo de su ministerio eran debido a la fidelidad con Cristo y le daban la autoridad para decir estas palabras: no me avergüenzo porque sé que este sufrimiento es pasajero. No es que estoy aquí por ser un criminal, sino por haber predicado la verdad del Evangelio. Y es por eso que no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, su identidad estaba ligada a Cristo, no a su situación actual. Hermanos, vemos un poco de melancolía en el apóstol Pablo cuando escribe esto. Por supuesto que sí. Yo creo que cada uno de nosotros, si tuviéramos que dejar unas últimas palabras, especialmente a nuestros hijos, que es lo más común, ¿qué les diríamos? Yo escuché hace un tiempo a un pastor decir lo siguiente: hermanos, yo estaba muy mal en el hospital. Yo pensé que me iba a ir, el Señor me estaba llamando. Agarré a mi hijo, que no era creyente, y le dije: hijo, no sé si el Señor me lleve hoy, pero si tú continúas con tu actitud en el lugar donde yo voy a estar, no te voy a poder ver. Dice, hermano, bastó esas palabras para que mi hijo se derramara en lágrimas. El Señor usa esas palabras para traerlo a su redil. ¿Cuáles serían las palabras que tú tendrías que decir? Hermanos, debemos estar dispuestos a sufrir por nuestra fe. Debemos estar dispuestos a vivir nuestra fe, a realmente ser valientes. Pablo está alentando a su hijo en la fe. Hermanos, otra vez, las palabras de Pablo tienen mucho sentido en el contexto en el que Pablo se encontraba y daba las palabras a su hijo en la fe. Lo que le estaba diciendo es que muy probablemente tú vas a correr la misma suerte que yo. Muy probablemente vas a ser encarcelado y acusado falsamente. Pero esto vale la pena. Yo sé en quién he confiado.
debemos estar dispuestos a dar testimonio de Cristo. Participar de las aflicciones por el Evangelio y vivir de acuerdo con la gracia de Dios y la manifestación de Jesucristo en nuestras vidas. Hermanos, qué gran privilegio el poder estar delante del Señor. Somos responsables de poder buscar al Señor. Somos responsables de poder indagar en las Escrituras y verificar si realmente lo que se nos predica es la palabra del Señor. Es interesante que Pablo al inicio de su carta, en el versículo 5, dice lo siguiente, dice, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Si bien Pablo había instruido a Timoteo, Timoteo no tuvo el primer acercamiento con el Evangelio a causa de Pablo, sino fue su madre y su abuela quienes comenzaron a instruirle. Timoteo, según la historia, era hijo de una madre judía, Eunice, como dice, y de un padre griego. Es decir, que Pablo le hace referencia únicamente a la madre que le había instruido y a la abuela que habían instruido a este muchacho. Pero el padre se supone que era un hombre gentil, por eso es que no se lo nombra. Pero por la misericordia del Señor pudo, por la instrucción de su madre y de su abuela, conocer la verdad del Evangelio. Debemos instruir a nuestros hijos. Y esta no es una excusa, hermanos. Sea que tu cónyuge es creyente o no, debemos instruir a nuestros hijos. No hay nada que nos impida, aun cuando las circunstancias no las veamos bien. Esta mujer hizo su labor y Timoteo ahora era un pastor de una de las iglesias más importantes de las cuales leemos en el Nuevo Testamento. Timoteo debe reconocer que hay un llamado para ser un ministro fiel y es un llamado para cada uno de nosotros a buscar con diligencia el consejo de Dios, la doctrina fiel delante del Señor. Hermano, si aún sigues preguntándote, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto sufrimiento? Porque muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué, Señor? Yo pensaba en lo que hablaba esta mañana mi hermano Patricio. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en situaciones tan difíciles como las de Pablo? Estar frente a la muerte y todavía tener esa actitud de decir, yo sé en quién he confiado. Ese es el propósito de la palabra, alentarnos en medio de la dificultad y llevarnos a poder entender qué es lo que el Señor nos está pidiendo. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, proclama y defiende la verdad. Versículo 13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. De estos versículos, Pablo le recuerda a Timoteo la manera en que esas sanas palabras le fueron entregadas. El evangelio que nos ha sido dado no nos lleva a una posición de orgullo o superioridad, sino más bien a una humildad, sabiendo que nada somos. Nos humilla para poder transmitirlo, para poder darlo de la misma manera que nosotros hemos recibido. Nos recuerda que nosotros, en nuestra propia humanidad y en nuestra propia fuerza, no podemos convencer a nadie. Nos recuerda, hermanos, que es por la obra del Espíritu Santo que nosotros fuimos salvados, que fue en su infinito amor que Dios nos hizo partícipes de su gloria. La sana doctrina es fundamental para que en nuestra vida cristiana nos permita entender correctamente la palabra de Dios y aplicarla en nuestras vidas. Hermanos, es importante que nosotros podamos entender esto. Además, esto, hermanos, nos protege de las falsas enseñanzas y nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Mis hermanos, es tan importante que estemos unidos en la palabra, pues es ella quien da testimonio de la verdad. Usted no puede retener algo que no posee. Usted no puede defender algo que no conoce. Usted no puede hablar algo
de lo cual usted no ha sido partícipe. En esta iglesia tenemos 3 reuniones donde se trata de instruir con la verdad del Evangelio. No somos los mejores, no somos los únicos tampoco, pero hay un interés genuino de poder ser instruidos. El propósito es adiestrar y preparar obreros para salir a un mundo necesitado de la verdad de Cristo. Constantemente oramos al Señor para que el Señor pueda levantar hombres y mujeres en este país que estén dispuestos a predicar el Evangelio, que estén dispuestos a mostrar que hay esperanza en un mundo sin esperanza. A mostrar que nosotros, que hemos sido beneficiarios de ese gran tesoro, también estamos dispuestos a compartirlo. Porque no es nuestro tesoro, no lo hemos ganado nosotros, sino ese tesoro está para todo aquel que cree. Hermanos, lo más triste cuando hablamos de nuestras reuniones es que a veces menospreciamos este privilegio y damos por sentado que los domingos es suficiente. Que venir 1, 2, 3 horas un domingo es suficiente y he cumplido. ¿Qué tantas reuniones hay en esta iglesia? ¿Pero por qué? Hermanos, cuando a veces solo necesitas hacer un clic en un enlace que se te manda. Hermanos, ¿cuánta facilidad más? Es justamente Pablo quien escribe a Timoteo en esta misma carta cuando le dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa, que traza bien la palabra de verdad. Hermanos, mi amado hermano, mi amada hermana, esa no era simplemente una exhortación para Timoteo, sino es una exhortación para cada uno de nosotros. Hermanos, debemos buscar ser instruidos, debemos buscar diligentemente, estudiar la palabra del Señor, aplicarla en nuestras vidas. ¿Cómo será? Un día vamos a estar en la presencia del Señor. ¿Qué escucharemos? ¿Será que vamos a escuchar: bien, buen siervo fiel? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Qué precioso, hermano, escuchar. ¿O serán las palabras de siervo malo y negligente? ¿Cuáles serán las palabras que podamos escuchar? Pablo confía en que Dios mismo preservará la pureza de su evangelio a través de él y después de él, pero da un detalle que es muy importante. Dice: en la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Es en Cristo, porque es Él quien le da el valor a todo lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Es en Cristo que el mensaje tiene ese peso de las buenas nuevas. Amén. Las buenas noticias se resumen en Cristo. Amén. Él murió por nuestros pecados y nos dio la posibilidad de llegar a la presencia del Señor un día. De poder vivir esta vida agradándole, sabiendo que esta vida es pasajera, independientemente a que tus problemas sean muchos o no, de que tu sufrimiento sea mucho o no. Es en Cristo. Sin Cristo no hay doctrina, no hay sana doctrina. Sin Cristo no hay teología. Sin Cristo no hay razón para estudiar las Escrituras. Él es el quien da el brillo a este tesoro maravilloso que tenemos como evangelio. Amén. Hermanos, dice que por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Pero también se nos dice cómo guardar ese tesoro. El versículo 14, quiero leérselos en la versión, la Biblia de las Américas, dice: guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Es el Espíritu Santo el que nos permite retener esto como un tesoro. Es el Espíritu Santo el que puede hacer que nosotros podamos gozarnos aún en medio de la aflicción, en medio de la desolación de muchas situaciones. Hay una parte en nosotros que se duele,
Pero hay otra parte que puede dar gracias a Dios porque sabemos que esas aflicciones son pasajeras, que nada es comparado con la gloria que ha de venir. Debemos retener, atesorar, guardar y proteger aquello que es valioso. Y es este tesoro. ¿Qué más valioso que esto? Es por eso que es importante que nosotros pidamos la ayuda del Señor. Más aún cuando sabemos que es difícil guardar este tesoro en un mundo diseñado para que aborrezcamos a Dios. En un mundo que aborrece a Dios, en un mundo que ha sido diseñado de esta manera, sabiendo que a lo malo dice que le llamarán bueno. Y estamos viviendo esto, hermanos. Estamos viviendo esto. Ya no es simplemente que como algo filosófico, como algo abstracto se escribe, sino es una realidad en nuestra propia sociedad del día de hoy. Pero no estamos solos en esta labor, amados hermanos. Dice que nosotros, cuando venimos a Cristo en fe y arrepentimiento, es el Espíritu Santo aquel que mora en nosotros. Es aquel que está para guardarnos y para guiarnos en el camino de la fe. Si eres un verdadero creyente, entonces tú eres una morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ti y todo lo que hacemos, mis hermanos, ha sido con el propósito y la razón de que atesoremos las palabras que se nos ha dado. Pero también debemos tener en cuenta algo más. Pablo desea que Timoteo tenga algo en cuenta. Y esto me lleva a mi tercer punto. Sé fiel en la comunión con otros. Versículo 15. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelio y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes bien, tú lo sabes mejor. Hermanos, estos versículos, aunque parecieran una queja del apóstol Pablo, quejándose por aquellos que lo habían dejado, son parte de una instrucción. El apóstol Pablo, aunque definitivamente estaba pasando una dura situación y estaba en un momento crucial en el que él necesitaba el apoyo de aquellos hermanos, muchos lo abandonaron, dice el apóstol Pablo, creyentes que una vez caminaron con él, que quizás se beneficiaron de su ministerio, que conocieron la palabra de Cristo a través de él, lo habían abandonado. No sabemos la razón, tal vez por miedo, por evitar que lo asociaran con alguien que estaba preso en la cárcel, tal vez por vergüenza al evangelio, tal vez simplemente por su propia comodidad. Pablo está preparando otra vez a su hijo en la fe para que muy posiblemente tenga que enfrentar la misma deslealtad que Pablo había padecido. Pablo quiere que sepa que no todos los compañeros en la fe estarán hasta el final. Mis hermanos, en nuestros 5 años de caminar juntos como iglesia, hemos podido experimentar tristezas por los que ya no están con nosotros. El pastor Daniel en nuestro 5º aniversario compartió un video donde veíamos a personas que ya no están con nosotros. Hay muchos que no están ya con nosotros, pero para la gloria del Señor ellos están congregando en otros lugares, han encontrado una iglesia donde ellos pueden servir y gloria a Dios por eso. Pero hay también muchos otros que desgraciadamente se han apartado del camino del Señor y el día de hoy están viviendo una vida aparentemente cristiana. No nos reunimos, creemos que somos parte de la Iglesia Universal. Esa es muchas veces la excusa. Pero vemos cuánta importancia hay en poder reunirse. Y no es una opción, sino es un mandato. Es la manera que el Señor ha diseñado para que nosotros podamos crecer, alentarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros, velar los unos por los otros.
Pero lastimosamente en este camino no todos llegaremos hasta el final. No sabemos qué es lo que el Señor ha preparado para nosotros. Pero rogamos constantemente por los unos y por los otros, por aquellos que ya no están con nosotros, porque están congregados en otros lados, para que ellos puedan servir y realmente entender la verdad del Evangelio. Pero también rogamos por aquellos que ya no están con nosotros, con aquellos que se han apartado totalmente del Evangelio, para que el Señor los pueda volver a traer a su redil. Que esas palabras que han escuchado no sean palabras simplemente al viento, sino que sean esas palabras que puedan cambiar corazones. Timoteo debe ser instruido en esto. El camino de la fe también tiene muchas veces despedidas. Muchas veces despedidas. Hermanos, tenemos 5 años como iglesia. Y muchas veces con mucho dolor hemos tenido que despedirnos de hermanos, hermanas, que ya no están con nosotros. No todos llegarán hasta el final. Es por eso que Pablo nos llama a ser fieles para poder llegar hasta el final. Si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, el último libro, en el mensaje a las 7 iglesias hay una palabra que se repite constantemente: al que venciere, al que venciere, al que venciere. Hermanos, el único resultado posible que nosotros tenemos al apartarnos del Señor es que muchas veces el que se aparta tal vez nunca haya recibido este gran tesoro. Tal vez nunca haya entendido realmente qué era el Evangelio. El tesoro del Evangelio, mis hermanos, es aquel que nos permite llegar hasta el final. Debemos orar por todos aquellos que en algún momento han dado la espalda al Señor por diferentes razones, no sabemos por qué. Pablo entonces llama a Timoteo a guardar la palabra, a dar ejemplo a estos hombres que le dieron la espalda a fin de advertirle la necesidad de ser fiel hasta el final. Pero termina también pidiendo y reconociendo la labor de alguien, Onesíforo, mostrándonos el ejemplo de cómo luce un hombre que es fiel. Dice, él me buscó. Hermanos, yo pensaba, ¿y por qué dice me buscó? Hermanos, no era como en estos tiempos. Si algo te pasa o algo te sucede, las redes sociales, si tienes un accidente, las redes sociales, hombre muere por despistado. Fue trasladado al hospital San Lloran. Hermanos, en ese tiempo no había redes sociales. Así que, por lo que vemos, Onesíforo se tomó cárcel por cárcel a buscar dónde estaba Pablo hasta encontrarlo y poder confortarlo. Si nosotros terminamos de leer la carta, la segunda carta, él pide a Timoteo que venga a verlo personalmente. Hermanos, cuán importante es que nosotros podamos entender que aunque no vamos a caminar con todos hasta el final, va a haber hermanos que nos van a sostener. Van a haber hermanos en los cuales nosotros vamos a poder apoyarnos para poder ser alentados constantemente. Va a haber hermanos que a pesar de las circunstancias y a pesar de que nosotros muchas veces les fallemos, van a seguir ahí. Solo aquel que ve el Evangelio como un tesoro es capaz de no avergonzarse en medio de la adversidad. Solo aquel que conoce el verdadero Evangelio es aquel que puede decir, hermano, oremos juntos, anímate, este no es el final. Es por eso que nosotros estamos llamados a vivir como iglesia. Debemos agradecer a Dios por aquellos siervos fieles que aún no son visibles. Onesíforo no se lo nombra nunca más. No se dice que era un predicador excepcional, que era un hombre que daba para las misiones. No nos dice más de eso. Pero debemos agradecer para hombres como este. Hombres y mujeres, como decía el pastor hace un rato, que aparentemente la labor no es visible, pero hay una labor que el Señor sí la ve. Pablo recuerda a Timoteo que no debe olvidarse de quienes lo apoyaron en el ministerio,
Y de esta manera nosotros no debemos olvidarnos de los que nos han ayudado a conocer al Señor, nos han predicado, de los que nos han consolado en las diversas pruebas y en los diversos momentos en los cuales nos hemos encontrado. Hermanos, todos nos necesitamos. Es un llamado también a orar por nuestros hermanos. Orar por nuestros pastores. Hermanos, a veces tenemos la rara impresión de que un pastor está prácticamente del Señor un poquito más abajo, levitando y que nunca tiene problemas. Hermanos, no es así. El ministerio, como les dije al principio, es un ministerio muchas veces desleal y de desánimo. Muchas veces hay lágrimas y hay sufrimiento por aquellos a los cuales se instruye. Y alguien decía en broma, creo que era el pastor, que decía, ovejitas con dientes. Hermanos, muchas veces la labor del pastor no es una labor fácil. Hermanos, el Señor nos llama a servir no solo en lo que se ve, nos llama a servir para la gloria del Señor. Hermanos, muchas veces nos sentimos frustrados y lo dijimos hace un tiempo. A ver, nos sentimos frustrados porque hacemos cierto trabajo en la iglesia y nadie nos da una palmadita en la espalda diciendo, bien hermano, qué bien lo haces. O resulta que yo prediqué el día de hoy y nadie me dice, hermano, qué bien has predicado. Gloria al Señor por tu vida. Hermanos, nosotros no buscamos el reconocimiento humano. Nosotros, si hemos entendido realmente el Evangelio, sabemos que estamos sirviendo al Señor y que nuestra recompensa está segura en Él. Amén. Gracias damos al Señor. Esto debería ser el corazón de alguien que ama al Señor. Debería buscar la comunión. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ser parte útil del cuerpo de Cristo? ¿Cómo hacerlo? Hermanos, ya para terminar, si usted no conoce al Señor, si usted está viniendo aquí de visita, esta es una invitación para usted, porque solamente en Cristo hay esperanza. Otra vez, no todos los caminos llevan al cielo. El Señor Jesús dijo otra vez, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Usted debe venir y abrazar el Evangelio, arrepentirse y debe saber que ese tesoro que es Cristo es lo único que usted necesita. No tenemos nada de valor, nada nos vamos a llevar de esta tierra. Sea rico o no, sea quien sea. Debemos ser diligentes, mis hermanos. Si usted dice ser creyente, ser cristiano, debe ser diligente en conocer la palabra del Señor y saber que la palabra del Señor nos promete que en este mundo tendremos aflicciones, pero a la vez nos promete que el Señor nos va a sostener aún en medio de las aflicciones. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está evidenciando su vida que usted es de Cristo? ¿Cómo va a poder enfrentar la muerte un día? Debemos pedir al Señor que nos ayude a ver el Evangelio como ese tesoro, mis amados hermanos. Debemos ver el Evangelio como ese tesoro, ese privilegio que nosotros tenemos hoy de entender. Debemos pedir al Señor que nos ayude a ver el Evangelio reconociendo que el Señor nos llama a ser diferentes. Nos llama a ser distintos. Nos llama a que podamos vivir para alabanza de su gloria. Que nosotros debemos hacer su nombre conocido. Estamos llamados a predicar el Evangelio, pero un Evangelio que sea un Evangelio vívido en nuestras propias vidas. Que sea un Evangelio claro y evidente en cada uno de nosotros. Mis hermanos, hemos recibido un tesoro. Eso es lo que celebramos todos los domingos en este lugar. Celebramos que el Señor es glorioso. En lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que predicamos, agradecemos que somos beneficiarios de este tesoro. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a permanecer en estas cosas y a darle la gloria a Dios por todo aquello que tenemos y no merecemos. Vamos a ponernos de pie y orar.